De vuelta con todos ustedes en el programa Hablamos de hoy y decíamos que el siguiente tema pues también tenía su aquel, sobre todo es muy interesante para un sector muy pequeñito de la población, ese sector que tiene hipoteca, bueno pues ese sector grande de la población que tiene hipoteca. Y hoy vamos a hablar de los gastos de las hipotecas, eso quién los paga, ha habido cambios en los últimos meses con respecto al año pasado. De todo eso, de todos estos gastos asociados a las hipotecas, nos va a hablar, como ya es habitual en todos estos temas económicos, el director de A5, Abogados y Consultores, Joaquín Rodríguez. Joaquín, bienvenido de nuevo. Encantado. ¿Qué tema, ¿Qué tema traemos por delante? Yo creo que es más difícil encontrar a alguien sin hipoteca que con hipoteca. Pues sí, porque la verdad es que hoy en día yo creo que casi todo el mundo, y además si es que no dejamos de escuchar en los medios de comunicación hablar del tema de las hipotecas. Pero hay muchas cosas de las que hablar. Vamos a poner encima de la mesa cuáles son esos gastos y luego ya vamos a ir uno por uno desgranando, ¿no? Claro. Bueno, antes de empezar, a mí me gustaría aclarar que hubo una reforma importante, la Ley 5 del 2019, es decir, hace 3 años, prácticamente, donde en lo que se le conoce, todo el mundo la conocemos como la ley hipotecaria, hubo una modificación que no tiene nada que ver con los gastos, pero sí tenía que ver con la responsabilidad, digamos, y con el conocimiento de lo que se firmaba a la hora de, cuando se solicitaba un préstamo, el banco te lo concedía, que el deudor tuviese claro cuáles eran las condiciones que se firmaban. De hecho, esta ley 5 del 2019 obligaba a los notarios, que los sigue obligando, por eso ahora cuando uno va a pedir una hipoteca, bueno, ya la tiene concedida por el banco, antes de firmarla, el notario te tiene que dar fe y verificar de que tú eres consciente de todas las condiciones que se están firmando. Eso es importante ya, para empezar. Claro, sí, porque ahora ya no puedes decir, no, es que yo esto no lo sabía. Bueno, es que el notario ya te dijo que si tú sabías esto y dijiste que sí. Claro. Entonces es una forma de... Claro, pero no vale... Anteriormente también te lo decía, pero anteriormente te lo decía... sí, claro. como se hace en cualquier escritor. Y no entendías nada. Entonces, ahora hay que... el notario tiene la obligación de verificar que tú eres consciente de eso. ¿Por qué? Bueno, pues esto ha pasado porque ha habido un montón de demandas judiciales en el cual, pues debido a la falta de conocimiento esta que tú dices, pues los deudores le han ganado esa partida a los bancos en función de, bueno, cada caso es un mundo, pero ha sido así. Por lo tanto, para evitar que esta falta de conocimiento pueda perjudicar a los propios bancos que te conceden, ¿no? Y al propio... Bueno, claro. Claro, porque si el deudor no sabe lo que está firmando, que piensa que... Claro, en realidad esto beneficia a los dos, Efectivamente. al que presta y al que recibe. Efectivamente. Entonces, aclarado esto, ahora vamos a los gastos, porque los gastos... y más que a través de regulación normativa nueva, ha sido a través de tribunales de jurisprudencia donde se han modificado o se han cambiado, digamos, quién tiene que asumir los distintos gastos, los distintos costes de la operación hipotecaria, ¿no? Entonces... primero vamos a ver cuáles son, ¿no? Claro, pero quiero hacer una exposición general para que todo el mundo lo entienda. ¿De qué depende quién tiene que asumir los costes al que le beneficie el acto? Y ahora entraremos en cada uno de ellos, es decir, y así vamos a entender bien cuando entremos en todos esos costes, gastos que se produce en la hipoteca, ¿a quién le beneficia? A este, pues este es el que tiene que asumir los costes de ese gasto. Si le beneficia el otro, el otro. Claro, entonces dependiendo de a quién beneficie, ese es el que tiene que asumir los costes. Ahí está. Eso es, digamos, en forma genérica y global de lo que más o menos la jurisprudencia de los tribunales está trayendo a estos hechos. Pero vamos a entrar uno por uno, como tú dices. Vale. ¿Cuáles son entonces esos gastos? Vamos a empezar por la tasación, ¿no? Exactamente, la tasación.
La tasación, esto ha traído un montón de problemas. Al final, ¿cómo queda lo de la tasación? Antes lo pagaban siempre el deudor, luego que si el banco tiene la obligación. Bueno, ahora ¿quién la paga? La tasación la paga el deudor. El deudor. Bien, la tiene que pagar. El que pide la hipoteca. Claro, volvemos a lo mismo. Por eso he hecho esta aclaración al principio. ¿A quién le beneficia la tasación? A la persona que lo está pidiendo. Yo quiero que me la den. Por lo tanto, tengo que presentar una garantía. ¿La garantía cuál es? Bueno, la tasación, el valor que va a tener eso por el que el banco me va a conceder la hipoteca a uno. Por lo tanto, esa tasación, en principio, al deudor, al que solicita el préstamo. Pero ¿qué pasa? Que hay bancos que para atraerte dicen, no, yo lo pago. Bueno, bien. Claro. Perfecto, eso no lo vamos a discutir. Eso, perfecto. Está claro, si tú me ofreces, eso es como cualquiera que vende algo, pues yo te lo ofrezco a menos precio, pues ya está, pues me voy contigo. Entonces es una forma también de captar clientela. Bancos que te dicen que ellos pagan la tasación, pero como norma debe de pagarlo el que pide el préstamo. Ahora bien, lo que sí no te puede obligar el banco, que antes entre comillas lo obligaban, era a que, no, tú la tasación la haces conmigo. Con quien yo diga, no, perdona. Yo la tasación la hago con quien quiera. El deudor, el que pide el préstamo, la hace con quien quiera. Y el banco la tiene que aceptar esa tasación. No te puedo obligar a que te lo tase la compañía sin nombrar a nadie que ellos quieran. No, eso ya no es así. Una tasación puede estar en torno de una hipoteca media, sacado de las estadísticas del INE de España, unos 300 euros, es lo que suele salir. Bien, pues entonces, claro, si evidentemente el banco la va a pagar, la tasación va a ser la que él quiera, evidentemente sí, él te la va a pagar. Pero si tú tienes hecha, que eso pasa mucho, yo hago una tasación que me ha costado mis 300 euros, la he pagado, y ahora este banco no me interesa y me voy a otro banco, me tiene que aceptar la tasación que tenga. Eso es importante, que la gente lo sepa. La tasación nada tiene que ver con el valor catastral de la vivienda, ¿no? No. O sea, una cosa es la tasación y otra el valor catastral. La tasación la hace una entidad autorizada a valoraciones de para créditos hipotecarios que tienen que estar autorizados. Y hay en España varias muy importantes, muy fuertes, que son las que hacen este tipo de tasaciones. No hay ¿Y lo otro quién lo hace? Eso es el catastro, el valor catastro. Eso va a través de unas normas, eso sí va a través de legislación específica. Bueno, también los gastos de la escritura, ¿no? Efectivamente, bien. Vale, si ya nos han concedido hemos hecho la tasación y nos han dicho, venga, que sí, para adelante, pues hay que hacer la escritura notarial. Claro. Bien, primero, ¿qué coste tiene esa escritura? Tenemos que diferenciar entre el préstamo, el capital que pedimos, vamos a suponer una vivienda de 100.000 euros y pedimos y nos van a conceder 80.000, por decir algo, es un ejemplo, y nos van a conceder 80.000. Bien, pues la responsabilidad hipotecaria es un poquito más de los 80.000, siempre un poquito más. Bien, sobre eso es con lo que se hace la tarifa de los aranceles, por ejemplo. En este caso, los aranceles notarios están entre un 0,3 y un 0,5 de esa responsabilidad hipotecaria, es decir, un poquito más de lo que nos vayan a conceder, poco más. Pues un 0,3, un 0,5. ¿Quién es el que asume ese coste? La entidad prestataria, es decir, el banco. El banco tiene que pagar eso. Eso por un lado, pero luego necesitamos escritura. Tanto el banco necesita copias de escritura como el deudor necesita copias de escritura. Bueno, las copias de la escritura, ¿quién las paga? El que las pida, el que las necesite. Claro. Volvemos otra vez a lo que dijimos al principio. ¿Quién es el que se hace? ¿A quién le interesa hacer la escritura en el notario? Al banco, para que se quede registrado, de fe, ¿no? Todavía el registro no. Para que se dé fe de que están las dos partes de acuerdo y eso ya, bien, da fe. ¿Pues a quién le interesa? Pues evidentemente al que presta el dinero, a la entidad bancaria. Bien, vale, pues es el que tiene que pagar el acto pero este gasto. Ahora, ya si yo quiero una escritura, quiero 2 copias, quiero 14 copias, ese es mi problema y lo pago yo. Y si tú como banco también quieres 1, 2, 3 o que la va a querer porque le va a hacer falta para lo que hablemos ahora
a continuación? Pues nada, pues los paga. O sea, cada uno paga sus copias. sus copias. Yo pido una escritura al notario. Esos son gastos de notaría, ¿no? Claro. De la notaría, ¿no? Donde tú. Vale. Si yo la pido, yo lo pago. Más cosas. Venga, si la intervención de una gestoría. Claro. Los bancos normalmente no hacen estos trámites. Es decir, toda esta burocracia de encargar la escritura en el notario, bueno, que algunos también, pero normalmente se lo encargan una gestoría externa, es decir, las entidades financieras tienen gestorías que le hacen este tipo de operaciones, ¿no? Este tipo de actuaciones. Bien, pues, ¿cuáles son ese tipo de actuaciones? Pues encargar la escritura, por ejemplo, al notario, coger las escrituras y liquidar el impuesto, que ahora hablaremos de otro gasto más, que es el impuesto de actos jurídicos documentados, el registro en el registro de la propiedad, etcétera. Todas estas, servicios que presta esta gestoría, ¿quién los tiene que pagar? ¿A quién le interesa tener esa gestoría? Al banco. A la entidad financiera, para no hacerlos ellos y quitarse ellos ese trabajo. Pues si le interesa a ellos quién lo paga, ellos. Lo pagan ellos. Lo pagan ellos. Es decir, este gasto está claro que lo tienen que pagar. Entonces ese gasto no es del que pide la hipoteca. Bueno, vamos avanzando. Claro. Hombre, claro, porque uno lo que quiere es, cuando uno pide una hipoteca, ya que se va a endeudar hasta aquí, pues decir, a ver si no pago muchos gastos. Bueno, ya estamos viendo los que se pagan y los que no. El impuesto sobre actos jurídicos. Bien, ahora tenemos... Eso es el 1,5%. Esto ha traído mucha cola en los tribunales. Ha habido mucha jurisprudencia sobre esto, bueno, pues nada. Al final, ¿qué pasa? Que dice, esto, ¿quién es el que le interesa? Al banco. Entonces, como le interesa al banco hacer todo este tipo de... hacer un acto público, que es dar fe el notario, hacer la escritura pública, y esto, como es un acto jurídico documentado, pues tiene que pagar estos impuestos, pues oye, pues entidad financiera la tienes que pagar tú. Y esto es un impuesto que ya sí estamos hablando del 1,5%, que es importante, Hombre. sobre... Volvemos a lo mismo, la responsabilidad hipotecaria, que es un poquito más que el préstamo que hemos pedido. Esto es lo que hace un año, un par de años, ha habido un boom de reclamaciones sobre esto, que lo habían pagado siempre los deudores. Y bueno, pues se ha recurrido y prácticamente en todos los casos se ha ganado y le ha dado la razón a los deudores. Y luego inscribirlo ya en el registro, eso Claro, ya quién lo paga. ahí lo mismo. Eso ya quién lo paga. ¿Qué nos falta? Claro, ya la entidad financiera ha hecho el acto en el notario, porque le interesa. Ha pagado el impuesto porque le interesa que eso sea un acto jurídico documentado. Y le interesa a la entidad financiera que se registre. ¿A quién le interesa? A la entidad financiera, al deudor, como si no lo pago. O si no, ¿a quién le interesa? Pues lo mismo, como le interesa a la entidad financiera, es la que lo paga. Por eso al principio dijimos... De hecho, hay viviendas que incluso no están registradas, ¿no? Porque... Claro, pero si está hipotecada, no. Si está hipotecada, claro, por eso. Pero gente que ha pagado su vivienda o que es herencia o lo que sea, no está... Sí, eso hay muchos casos, Y en todos lados, iba a decir que en las zonas rurales, no, también en las ciudades hay muchísimos casos en los que, por el motivo que sea, pero si se ha pedido una hipoteca de esa escritura, registrada, de ese inmueble, registrada está seguro. Y entonces ese gasto lo paga la entidad. Bancaria. Y es un gasto entre el 0,1 y el 0,3%. ¿Hay más gastos o hemos acabado aquí? Sí, hay más gastos y ahora sí le corresponden al deudor. Sí, ¿no? Porque hasta ahora casi todo era de... Sí, hasta ahora eran prácticamente todos de la entidad que te de la concede. entidad financiera, efectivamente, excepto la tasación, que hemos hablado, que la tasación podía estar, bueno... Le corresponde al deudor, pero hay bancos que ya dicen, ya lo metemos aquí y yo me hago cargo de esto. Bueno, pues vale. Ajá. Ahora, bien, esa es la formalización, digamos, de la hipoteca, pero en la hipoteca te exige el banco determinadas cosas, como por ejemplo, la comisión de apertura. Pues la comisión de la apertura la tienes que pagar tú, claro. el deudor.
que hay bancos que te dicen, bueno, pues no te voy a cobrar nada. Bueno, vale. Pero la comisión de apertura hay que tenerlo claro que la va a pagar el... ¿Y cuánto es? Pues lo que el banco... Ahí está la negociación de C0, que es estupendo, hasta... Bueno, pues te voy a cobrar un 1, un 1,5, un 2, lo que sea, no sé, ya es negociar. Si esta entidad me lo da al 1,5 y esta me lo da al 1, bueno, pues una condición ya para ir decidiendo. Hay muchas más cosas que hay que decidir, no solamente los costes, porque si una entidad me lo va a dar el crédito, por ejemplo, a un 4 y otra a un 2, claro, por muchos costes que me cueste esto, al final en 20 años fíjate la diferencia. Entonces, bueno, hay que ver muchas cosas. Hay pero que valorar. Como hoy lo que estamos hablando de los costes, de los gastos, pues la comisión de apertura. Otro más, la nota simple que hay que pedir del inmueble que se va a hipotecar, como ¿a quién le interesa que eso esté libre de carga y todo eso? Al deudor, al que va a pedir el préstamo. Entonces le interesa que eso esté lo mejor posible y yo justifico mediante la nota simple de que eso está bien y que me puedes hipotecar el inmueble. Bien, pues también es un coste, un gasto del deudor. Y, por último, el seguro de responsabilidad del inmueble. El seguro de daños del inmueble. Este es un seguro que es obligatorio. Ahora, lo que sí que no es obligatorio es que lo tengas que hacer con esa entidad financiera. Que eso también... el seguro de daños del inmueble, claro, es un seguro de hogar que hablamos, ¿no? Más o menos. Siempre decimos... Pero los bancos, los créditos hipotecarios tienen que llevar ese seguro. Hay personas que no lo tienen, pero hay personas que ya lo tienen, sin la hipoteca y sin nada, que tienen su seguro del inmueble. Pues si lo tiene, ese sirve. Siempre que reúna las condiciones del seguro que es necesario. Sí, pero hay bancos que te dicen que para darte la hipoteca, ¿no? Te tienen que... Pues no. Yo, si aporto... Si tú no lo tienes, te lo tienes que hacer. Con el banco o con quien sea, te lo tienes que hacer. Pero lo que no te lo tienes que hacer es con él. Si tú ya lo tienes o te quieres buscar a alguien que te lo hace más barato, pues también te obligan a tener un seguro de vida, ¿no? ¿O eso no es obligatorio? Eso de momento no. ¿No? Eso ya... estamos hablando de condiciones generales, luego particulares hay un montón. Un montón. Estamos hablando de lo general en esto. Luego hay gente que te dice, no, pues yo si quieres que te dé la hipoteca, me tienes que contratar las placas solares. Claro. Bueno, voy a hacer cuenta, a ver si me es rentable. Es un ejemplo, ¿no? O te tengo que poner la alarma. Vale. Bueno. Sí. Claro, te ofrecen unas condiciones y tú las aceptas o no. Con estas condiciones, si quieres este tipo de interés, pues tienes que ser con estas condiciones. Si no tengo estas condiciones, a lo mejor te subo el tipo de interés. Que, por cierto, y como ya estamos terminando, lo suyo es hablar de la subida del tipo de interés, pero lógicamente pues ya no nos queda tiempo. Tenemos que dedicar otro programa a hablar de eso, ¿no, Joaquín? Sí, porque la subida de tipo de interés nos está afectando a todos, esto está claro. Además, estamos en un momento que ya han subido varias veces los tipos de interés en el último año, pero es que en este año se van a subir varias veces más, por lo tanto esto no se va a quedar así. Y es importante que le digamos a nuestra audiencia las ayudas que el gobierno ha hecho para, en función de la familia y en función del tipo de ingresos y del tipo de hipoteca, de la cantidad de hipoteca, etcétera, las ayudas que hay para estas cosas, para esta subida, para ayudar un poco, paliar los efectos que está produciendo esta subida de tipos a nivel general, pero que afecta a las hipotecas, evidentemente. Claro. Como todo. No, y al fin y al cabo afecta a las hipotecas, que es la base económica de una familia, o sea, que dedica pues muchas veces más del 50% en pagar la hipoteca, más del 50% de los ingresos familiares a pagar la hipoteca. Y tema muy interesante, pero queríamos poner esta base sobre la mesa y te emplazamos a dentro de un par de semanitas, te vengas por aquí otra vez, que vamos a hablar de los tipos de la subida de los tipos de interés, porque yo creo que nos interesa. Y de las ayudas. Claro, de la subida y de las ayudas que hay para poder combatir, que eso es quizás más interesante
que es la propia subida, porque a mí me suben, pero bueno, si de una manera u otra me puedo beneficiar de ayuda, vamos a conocer también esas ayudas. Pues muchas gracias, Joaquín, por haber estado hoy aquí. Gracias. Y como siempre aprendemos tantísimas cosas. Yo se lo agradezco a él porque es verdad que con esa claridad en el lenguaje pues nos llega a todos, y aquí aprendemos muchas cosas sobre algo que no entendemos, como las hipotecas, los intereses, estos. Bueno, pues él viene y nos lo aclara para que podamos estar perfectamente al día de todo lo que sucede en la economía. Pues lo dicho, gracias a él y también gracias a ustedes. Siempre es un placer compartir este ratito con todos ustedes que nos ven desde casa, y gracias por elegirnos. Hasta el próximo programa. Disfruten y sean felices. Adiós.